Bienvenidos al espacio virtual correspondiente a la materia de Derecho Civil y correspondiente a la carrera de Contador Público y licenciado en Administración del tercer año de ambas cursadas. Yo me llamo Julián Flores, soy profesor titular. Conjuntamente con la contadora María Elena Obando dictamos la materia de Derecho Civil y bueno, básicamente en este primer módulo lo que estaríamos caracterizando sería una idea, un concepto de lo que es el derecho, para luego pasar a analizar su importancia dentro de la sociedad, cuáles son sus divisiones, cuáles son sus caracteres, cuáles son sus diferencias con la moral como otro elemento cultural y finalmente determinar cuáles son sus fuentes. Así, adentrándonos al PowerPoint en este módulo 1, nosotros tenemos, por ejemplo, que el derecho en general está ligado a una idea que generalmente se tiene que estar relacionado con bibliotecas, con libros, un cúmulo de abogados trabajando, también se lo relaciona con los estudios jurídicos, también con la actividad que se realizan en los estrados judiciales, en los juzgados de distintos tipos que encontramos en la ciudad y en la provincia y en el país, con la sentencia de los jueces, pero vemos también que tienen que ver con hechos que pasan día a día o que tienen que ver con nuestra cotidianidad, como por ejemplo los accidentes de tránsito, que son muy comunes, porque vemos que más allá de ser un siniestro vial, tiene consecuencias jurídicas que van a impactar directa e indirectamente en la vida de los que intervinieron y aún a los que no han intervenido en esos siniestros. También cuando hay catástrofes, ya sea artificiales, como una explosión, vemos también que esto también generará consecuencias jurídicas y el derecho tiene una mirada también contemplativa en relación a las consecuencias que se generan de estos hechos. También cuando se celebra matrimonio o el simple hecho de irse a vivir con alguien, con una pareja, esto también trae aparejado consecuencias jurídicas y tiene que ver con la idea o el concepto de derecho que uno pretende esbozar. Incendios, catástrofes naturales como las inundaciones, que son muy frecuentes y muy común en nuestras zonas, ¿verdad? Todo esto vamos a ver y vamos a analizar más adelante en otros módulos cómo tienen o repercuten, ya sea en el ámbito patrimonial como extrapatrimonial, de las personas y de los sujetos. También los hechos tan luctuosos como la muerte tienen sus consecuencias jurídicas, porque vamos a ver que el derecho civil, que es la materia que estamos por desarrollar en estos módulos, tiene la particularidad que rige la vida del hombre aún antes de nacer y después de la muerte. Por eso vemos que la muerte en sí misma, también la muerte natural de las personas, es un hecho trascendental y que tiene consecuencias jurídicas para las personas. El nacimiento, reconocimiento de un hijo también tiene que ver con lo que es la idea o el campo de acción que tiene el derecho. Y obviamente sin dejar de mencionar los hechos que tienen relacionados con delincuencia, como por ejemplo robo, hurto, homicidio, etcétera, que ya pasan a estar regulados por otra rama del derecho, que es el derecho penal. Las sequías también como otra catástrofe natural, etcétera. Lo importante ante todo es saber que existe derecho porque el hombre es un ser social. Como bien lo decía Aristóteles, el hombre es un animal social y se caracteriza por vivir en sociedad. Y esa comunidad de vida es lo que hace necesaria la existencia del derecho, que a través de sus distintas normas y de sus principios va a regular la conducta humana. Así tenemos también por otro lado que la norma jurídica pues suele asimilarse o restringirse a la idea del derecho. Vemos que la norma jurídica es una expresión más que tiene el derecho y se diferencia con la ética y con la moral, como veremos más adelante. Así, en esta instancia es que llegamos a una definición de derecho como el orden social justo mediante el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado o reconocidas por él. Por otro lado, podemos decir también que es una estructuración de las relaciones sociales por medio de normas obligatorias cuyo no cumplimiento acarrea una sanción. Que vamos a ver que basta ser la nota tipificante, el hecho de la sanción que tiene las normas jurídicas, que lo van a diferenciar de justamente la moral.
Acá vemos también cómo vamos perfilando una diferenciación entre ambos institutos. Entonces tenemos por un lado el derecho como un conjunto de normas obligatorias, coactivas, inspiradas en principios morales. Es decir, que vemos que la moral también, y esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, ha servido a los distintos estados, a las naciones-estados en su momento, y a las distintas repúblicas, como fuente inspiradora de normas jurídicas. Es decir, que se va a constituir en una fuente del derecho más la moral. Va a inspirar su normativa a la hora de elaborar las leyes, de interpretarlas y de ejecutarlas. Y también de los usos y costumbres, que los usos y costumbres son reglas que hacen a la buena manera, al decoro y a la cordialidad, y que es propia de la convivencia y también de la educación que uno va recibiendo a lo largo de su vida. Acá tenemos más específicamente determinada la diferencia que existe entre moral y derecho. En primer lugar, vemos que la moral las normas se crean espontáneamente, es decir, a partir de la reflexión y la conciencia social. Son individuales y no hay intervención estatal en la creación de las normas morales. En cambio, vemos que el derecho en sí y las normas formales, sobre todo, se crean por un órgano del Estado, que ustedes ya sabrán es el Poder Legislativo en sus distintos órdenes. La moral tiene como finalidad apuntar al perfeccionamiento de la persona, a verse como mejor ser humano, como mejor persona dentro de su rol dentro de la sociedad. En cambio, el derecho apunta solamente a las relaciones sociales que existen dentro de la sociedad. Y acá tenemos en el tercer elemento respecto a la sanción, que en la moral no se manifiesta la sanción, porque depende de la conciencia o de la ética del sujeto o bien de la reacción social que tenga el grupo ante el desconocimiento de la norma moral. Es decir, si está bien visto que en un colectivo, el ejemplo típico de cumplimiento de norma moral, uno ceda el asiento a una persona de edad avanzada, a un adulto mayor o a una mujer embarazada, su incumplimiento solamente va a generar quizás el repudio o rechazo o la propia autoconciencia del individuo de que ha obrado mal en ese sentido. En cambio, las normas del derecho, las sanciones ya están determinadas de antemano por el legislador a través de un catálogo de conductas que son, digamos, punibles o que al derecho no le interesa que se produzcan, y de cierta manera se institucionalizan las sanciones para actuar de manera persuasiva en la conducta de los sujetos. Es así entonces que los caracteres del derecho serían los siguientes: es normativo, porque vemos que se materializa o se formaliza a través de distintas normas, que pueden ser constituciones nacionales, provinciales, tratados, leyes, resoluciones ministeriales, decretos, reglamentos. Es institucional, porque emerge de una organización social de la nación-estado y de la división de poderes. Es sancionatorio porque, como bien dijimos, tenía previsto la sanción de antemano para justamente llegar a una convivencia pacífica y evitar el caos dentro de la sociedad. Es finalista porque persigue un fin que es en la regulación de la conducta humana, lograr la paz social. Es necesario porque sin el derecho no hay regulación de conducta, y las conductas que no son reguladas generan disturbios y la verdad que se apartan a la idea de lo que es una sociedad democrática. Es imperativo porque su cumplimiento se puede exigir, se debe imponer independientemente de la voluntad de los individuos, y para eso también tenemos la coercibilidad, que es la posibilidad de exigir su cumplimiento a través de la fuerza pública. Entonces, entre fines del derecho tenemos que son el bien común, que es el bienestar de todo y cada uno de los individuos que componen la sociedad; la justicia, definida ya en la época de Ulpiano como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esto tiene que ver con la idea de justicia distributiva, ¿verdad? Y la seguridad es la idea de los habitantes, del integrante de una comunidad, de saber a qué atenerse frente a los hechos a realizar. Dentro de la idea de seguridad, y para ejemplificar, por ejemplo, en el derecho penal tenemos que dice que hay un principio que dice que no hay crimen sin una ley penal previa que defina el hecho como criminal. Entonces vemos eso, otorga seguridad a los habitantes de que determinadas conductas son sancionadas y por lo tanto son castigadas
con una sanción. Otra división que podemos hacer del derecho es en el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Generalmente se dice que como son dos aspectos, dos caras de una misma moneda, en el derecho objetivo se hace hincapié al aspecto instrumental del orden jurídico, es el conjunto sistemático de normas obligatorias y coactivas, que están establecidas por autoridad con el fin de organizar y dar seguridad a las relaciones e instituciones sociales. Tiene que ver con la idea de derecho norma, la norma materializada, la norma hecha artículos, hecha resolución, hecha decreto, hecha edicto, hecha ordenanza. Por otro lado, en el derecho subjetivo tenemos o es la mirada del derecho como facultad o poderes que el ordenamiento da a determinado sujeto o grupo de personas, para actuar dentro de los límites que la misma norma delimita y exigir el cumplimiento de obligación a otro sujeto o obtener beneficio económico de las cosas. Es el derecho facultad. Acá vemos que el derecho se presenta como una potestad, como un poder, como una prerrogativa de yo poder exigir en base a esa facultad el cumplimiento de determinadas conductas, determinado hacer, no hacer o la entrega de determinados bienes a otro sujeto. Otra clasificación que podemos hacer del derecho es en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales se caracterizan porque tienen un contenido económico y acá es clásica la división de los derechos patrimoniales de crédito y los derechos reales. El de crédito, como la facultad de exigir a otro el pago de una obligación, que puede emerger de un contrato, de la ley o de otro acto jurídico, y también de los hechos ilícitos, ¿verdad? Y derechos patrimoniales reales, que es la facultad que tiene sujeto a determinada cosa, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho anticresis, etc. En las antípodas tenemos los derechos extrapatrimoniales, que no poseen contenido económico, su finalidad no es un beneficio de carácter patrimonial para el titular de este derecho. Son clásicos los derechos de familia, el derecho de reconocer un hijo, del derecho a que se reconozcan determinados estatus dentro de las relaciones de familia, son carentes totalmente de un contenido económico, más allá que en algunos aspectos puedan tener consecuencia económica, como por ejemplo sería un proceso de divorcio. Y los derechos de la personalidad, que son inherentes al sujeto y en su condición de persona, y son innatos, vitalicios, porque son de por vida, duran hasta que se produzca la muerte de la persona, inalienables e imprescriptibles porque no se pierde por su no uso. Típicos derechos de la persona son el derecho a la vida, al honor, a la dignidad, a la integridad, como bien se detalla. Luego tenemos derechos absolutos, otro criterio para clasificar, que tienen por objeto un bien material o inmaterial y son absolutos porque se pueden ejercer o exigir frente a toda la sociedad, o la sociedad debe respetar este derecho de cual uno es titular. Por eso se dice, ustedes muchas veces van a leer que tienen efectos erga omnes. Erga omnes es una locución latina que quiere decir contra todos, por eso son absolutos. Entre los absolutos podemos encontrar los reales y los personales, porque en los derechos reales, como el derecho de propiedad, todos los integrantes de una comunidad deben respetar ese derecho, aun si se desconoce quién es el titular. Yo no me puedo ir a intrometer en un predio, por más que no sepa quién es el titular, porque ese derecho real constituye un derecho absoluto y se ejerce contra todo. Y los personales no tienen un destinatario específico y pueden ejercerse con relación a todos también. Y los relativos son aquellas potestades o facultades, pero que competen solamente contra determinadas personas o personas determinadas. Acá tenemos también lo de familia, que se establecen relaciones vinculares de distinto tipo, distinto nivel y distinto grado entre los distintos integrantes de un grupo familiar, y solamente pueden ejercerse determinado a ese sujeto, como por ejemplo la filiación puede reclamarse a alguien específico, a quien es realmente el padre biológico del niño o la niña, y no a otro sujeto, ¿verdad? Así también sucede con los creditorios. Cuando yo tengo un derecho para cobrar determinada deuda, debe ser contra el deudor específico a quien yo debo
dirigir la acción, por eso también se dicen que los creditorios son relativos. Otro aspecto que hay en la clasificación del derecho es su idea de derecho natural, que quizás fue la primera manifestación o la primera idea que se tuvo del derecho tal cual se lo conoce como derecho positivo. Al derecho natural los filósofos consideraban como aquel derecho que siempre es equitativo y bueno, y que siempre está estatuido en función a principios superiores que son intemporales y espaciales, es decir, que no tienen tiempo y no tienen espacio. Esta doctrina del derecho natural piensa que está por sobre el derecho positivo, y la diferencia que hay con este es que el derecho positivo es creado por el hombre. En cambio, el derecho natural trasciende la voluntad humana y por lo tanto tiene como un origen divino. Se dice muchas veces que el derecho natural, y esto ha sido así, no pocas veces en la historia, ha inspirado o ha servido como norte para establecer legislaciones o establecer órdenes jurídicos positivos. El derecho positivo se manifiesta como un conjunto de normas vigentes en un estado, en un país, y esa vigencia tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Corresponden a determinado estado, a determinado país, en determinado periodo de tiempo. La nota característica es que rigen siempre para el futuro, excepcionalmente tienen carácter retroactivo las normas del derecho positivo. Tenemos las ramas del derecho positivo, básicamente se divide en derecho público, en derecho privado, y con sus distintas especificaciones. El derecho público, bueno, en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional público. Tiene como nota distintiva al Estado, interviniendo como sujeto de derecho, por eso se tiñe o se lo describe como derecho público, y el derecho privado, que se ocupa de las relaciones particulares y cuyas ramas principales es el derecho civil, cuya materia estamos transitando, el derecho comercial, que se han unificado ahora en un solo código, y el derecho laboral. Finalmente, hacemos alusión a lo que es la forma en que surge el derecho, esto es decir, la fuente, de dónde surgen las normas jurídicas, de dónde surge el derecho positivo vigente. Bueno, tenemos primero una clasificación que tiene que ver por su origen, ahí tenemos fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales es el hecho histórico, el hecho social trascendente, que el legislador lo mira con interés para regularlo y establecer, digamos, o darle consecuencias jurídicas. Las fuentes formales son las normas que de distinta manera dan origen a su vez a otras normas. Luego tenemos por su alcance en fuentes especiales y generales. Las especiales son propias de determinada rama del derecho, por ejemplo, el derecho laboral vamos a tener que tenemos fuentes propias como especiales, como el del convenio colectivo, la ley de contrato de trabajo, pero también tenemos otras fuentes que son generales y que son comunes a toda la rama del derecho, como ser la Constitución Nacional, los tratados de derecho humano, la fuente, la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre que se van repitiendo en una sociedad. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado el módulo 1, hemos visto un concepto de lo que es derecho, qué es lo que abarca, cuál es su función dentro de la sociedad y principalmente cuáles son sus divisiones y cuáles son su nota característica y rescatar sobre todo que el derecho es un gran hacedor de la paz social. Muchas gracias.